externado de Colombia. Vamos a conversar sobre el atentado contra el candidato presidencial de Colombia, Manuel Uribe Turbay. Andrés, buenos días. Estamos aquí para conversar sobre este suceso que ha conmovido a Latinoamérica y al mundo. ¿Qué actualizaciones nos tiene sobre la investigación de este atentado? Buenos días. Bueno, buenos días para todos, para toda la audiencia. Bueno, novedades, la investigación sigue, ha habido avances muy rápidos, ha habido resultados rápidos, en parte porque la captura se dio en el mismo momento en que sucedieron los hechos y con ayuda de análisis de los videos alrededor del sector, con análisis de inteligencia que se ha venido dando en los últimos días, la investigación parece ir por buen camino. El menor de edad está en este momento en todo el proceso judicial alrededor de su captura y de su judicialización, pero también ha habido muchos avances que incluso han sido ya reportados por medios de prensa, indicando que ha habido, haciéndole todo el seguimiento a la llegada de este menor hasta la plaza, hasta el parque donde desafortunadamente sucedió el atentado, y mostrando que muy posiblemente hay otras personas detrás de esta organización, es decir, que hubo un nivel de planeación tal vez más grande de lo que inicialmente se pudo haber pensado. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Bueno, es una práctica que ahora hay por parte de los grupos delincuenciales organizados, utilizar menores de edad a los que ponen a prueba para que ingresen a esos grupos delincuenciales. O sea, una de las pruebas es la más difícil, incluso hasta un magnicidio. Y ahí, si demuestras que tienes los pantalones para hacerlo, te aceptamos. Y estos pelados, como les llamamos aquí a los menores, que ya tienen también el alma torcida y que quieren formar parte de esos grupos delincuenciales, no tienen empacho, con una irresponsabilidad absoluta, sin temor a nada, van y lo hacen. Y si salen bien, y si salen mal, no les importa. Entonces es una práctica que ya se está desarrollando no solamente en Colombia con este caso, sino acá en el Ecuador y en tantos lados más. Sin embargo, ha causado conmoción internacional al menos declaraciones del presidente Petro en el sentido de que pobrecito este angelito, más o menos, cuando verdaderamente pues ese país está conmocionado y el mundo en general por este atentado. ¿Qué reacciones han habido a posteriori de aquello? Y también quiero saber el estado de salud de Uribe Turbay. Hasta ayer la información es de que se estaba estabilizando su situación, que incluso había alguna mejoría o reacción neurológica, pero quisiéramos una actualización al respecto. Sí, y empiezo por esto último. Efectivamente, ayer hubo unas noticias positivas. Miguel Uribe sigue en cuidados intensivos, sigue en una situación muy crítica, pero ha seguido dentro de esa situación crítica estable y con esa leve mejoría porque se empezó a desinflamar un poco el hematoma que tiene en el cerebro y eso ha llevado a que haya un poco más de actividad neuronal. Es todavía muy limitado y sigue en estado crítico, pero sí es, digamos, una evolución positiva en estas primeras horas, que eso es fundamental según lo que indican los médicos que lo están atendiendo. Frente al otro tema, claro, yo diría un poco más a ver la imagen un poco más macro, porque efectivamente el reclutamiento de personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad por parte de diferentes grupos es evidente y ha venido incrementándose. Y no solamente hablamos de crimen organizado local, sino sobre todo a nivel de crimen organizado nacional e internacional, transnacional. Es una práctica constante. No solamente para ser parte del grupo, esa sería esa prueba que mencionas, puede ser uno de los procesos o procedimientos para ser parte voluntariamente del grupo, pero en muchos casos lo que hemos evidenciado aquí en el país es que este reclutamiento se da de manera forzada, obligando a menores de edad que son más vulnerables a ser parte de los grupos porque, claro, son estratégicamente muy útiles para los grupos, tienen, digamos que una relativa protección por parte de la justicia, porque al ser menores de edad no se juzgan penalmente de la misma manera que los mayores de edad. Ya viene el proceso entonces en que esta persona, quien cometió el atentado, no es una persona que era ajena de pronto a las instancias estatales y gubernamentales de atención a población vulnerable menor de edad, porque hacía parte de un programa del Estado, estaba como en el registro de
de autoridades nacionales y locales en esos programas de atención a menores de edad, que en este caso no tenía a los padres con él, vivía con otra familiar y bueno, tenía una condición que lo llevaba a ser parte de esos programas sociales, no continuó en los programas sociales y eso pues debió haber sido en ese momento una alerta para hacerle seguimiento a esta persona para ver qué sucedía con él, porque claramente uno de los caminos que podría tomar era ser parte de algún grupo criminal o estar en algún contexto de generación de mayor violencia. Yo en este caso no estaría tan seguro que este atentado haya sido hecho o ha sido una prueba para el ingreso al grupo. Yo creo que fue más el uso estratégico de un menor de edad para un fin específico de este grupo, porque estaba muy bien orquestado y yo seguramente no creo que haya sido la primera ocasión en la que esta persona ha usado un arma, porque claramente fue un disparo a la cabeza que requiere de pronto algún tipo de conocimiento previo del manejo de armas de fuego. Andrés, y también se ha conocido que este menor de edad venía acompañado de algunos vehículos, me parece que 5 vehículos, no sé qué indica esto de aquí y también si es que hay alguna novedad en cuanto al celular de la persona, que eso también fue bastante mencionado en los días posteriores. Así es, el día de ayer se mostraron un seguimiento a través de varias cámaras de seguridad donde se muestran alrededor de este menor de edad y personas que estaban también en la zona el uso de motocicletas y de 2 o 3 vehículos que estaban o transportando personas que pueden estar asociadas con este menor o 2 de ellos que lo transportaron, uno en moto, otro en carro. Y eso hace parte de la investigación. Todavía no hay claridad sobre cuál era el rol, cuál era el nivel de organización, pero sí es viable, es factible que hay más personas involucradas. Y lo que demuestra es que hubo un nivel de organización mayor a simplemente un delito de oportunidad o un atentado de oportunidad de pronto de una persona que tuviera un arma y tuviera alguna molestia contra Miguel Uribe y hubiera querido asesinarlo. Porque detrás de esto entonces había toda la planeación para llegar a ese sitio planeando vías de acceso y vías de salida e incluso mostrando que hay momentos en los cuales efectivamente el menor de edad tenía un celular en su mano y después no lo tenía y pudo habérselo entregado a otras personas que pueden hacer parte de este grupo antes de su captura. Entonces, todo eso está bajo investigación, pero es parte de los resultados positivos en pocos días de la investigación que están haciendo las autoridades en este respecto. Muy bien, Andrés. Incluso ahí se puede generar una explicación de por qué entrega el celular. Justamente que si llegase el caso que fuera capturado, para borrar todo tipo de rastro de la intelectualidad del crimen. Está más que claro eso. Pero no terminaste de contestarme sobre la reacción en Colombia de las declaraciones de Petro a posteriori del acto. Y a propósito de Petro, estoy ahí hojeando una entrevista exclusiva que le ha hecho CNN sobre el tema, y en donde dice que el narcotráfico se está vengando, que el atentado es una venganza del narcotráfico, pero ¿venganza de qué? ¿Por qué? ¿Se está vengando de Petro? ¿Se está vengando de quién el narcotráfico? ¿Cómo deben interpretarse estas declaraciones de Petro? Yo creo que en ese sentido de quién está detrás del hecho es muy apresurado y sería muy apresurado para el presidente decir que es estrictamente una retaliación por parte del narcotráfico, porque sí, digamos que ha habido golpes duros al narcotráfico, sobre todo en materia de interdicción y en materia de las finanzas de los grupos, no tanto en los cultivos en el país, y ahí tenemos una discusión que de pronto es un poco más amplia en materia de la política antidrogas en el país, pero alrededor de eso hay otras hipótesis, no relacionado con narcotráfico, sino con intereses políticos, bien sea para afectar directamente la candidatura de Miguel Uribe o para afectar al partido político que representa el Centro Democrático y a esa ideología más de derecha en el país. También otra hipótesis podría estar relacionada con deslegitimar al gobierno actual y el sistema democrático actual. Entonces todavía hay muchas hipótesis al respecto como para decir que es exclusivamente una retaliación del narcotráfico, y todavía todo eso está bajo indagación, no se puede todavía tener un resultado claro. Andrés. Frente al contexto de las intervenciones del presidente frente a esta materia, es una más de un contexto de tensión enorme en el país, no solamente por el tema de Miguel Uribe, sino por violencia en otros sectores, por temas políticos asociados sobre todo a la consulta popular, que no sé si ustedes tienen en el radar. Entonces la tensión política es muy alta
y el rechazo en muchos casos hacia lo que dice el presidente, la controversia frente a lo que dice el presidente es muy alta también desde diferentes sectores, y ese es un nivel de polarización enorme porque también hay otros sectores que apoyan todo lo que dice el presidente Petro en esta materia. Pero sí ha habido unas salidas un poco tal vez desafortunadas en materia de instrumentalización o politización de todo el contexto alrededor de lo que ha sucedido con Miguel Uribe, y yo creo que sobre eso hay que tener mucha cautela y mucha mesura, tanto para el presidente como para otros sectores, y ha sido un llamado de muchos líderes políticos a tratar de bajarle el tono a lo que se dice, a solamente comunicar cosas reales. Ha habido incluso de la silla vacía en estos días un reporte sobre esos mensajes errados que llevan a desinformación en todo este contexto, y a los mensajes más agresivos por parte de líderes políticos, y desafortunadamente ahí también aparece el presidente Petro como una de las personas que más incide en esta discusión mediática. Andrés, justamente por ahí iba mi última pregunta. Con las presidenciables a la vista del 2026, ¿qué impacto tendrá este atentado en el proceso electoral y en la confianza de los candidatos y de la opinión pública? Yo diría que es terrible, es un escenario que puede convertirse en algo, en un contexto indeseable, porque digamos que Miguel Uribe todavía no era un candidato presidencial, era un precandidato, todavía no era la candidatura oficial del Partido Centro Democrático o de ningún otro partido. Entonces estamos hablando de precandidatos, y que la violencia haya empezado en este momento contra este precandidato, pues claro que generó un rechazo total y un temor frente a qué podría pasar en el país, porque desafortunadamente también hace 30 años vivimos una violencia política similar, yo diría que no igual, porque los actores son diferentes, pero violencia política donde los candidatos a presidencia o de entidades locales terminan siendo víctimas de violencia. Es terrible para el sistema democrático, pero eso ha llevado al mismo tiempo a un llamado desde diferentes partidos que no son afines a pedirle, por un lado, a las autoridades del orden nacional de garantizarles la seguridad, de hacer lo posible por garantizar esa seguridad de todos los candidatos y precandidatos, y eso ha llevado a movilizar diferentes instancias del orden local y nacional para buscar medidas especiales y de emergencia para que esta violencia, este hecho que sucedió con Miguel Uribe, no se repita en lo que queda del año electoral. Y aún más, entre todos los candidatos y precandidatos también ha habido un relativo consenso en torno a bajarle el nivel de agresividad a las discusiones, porque claro, va a haber una disputa, una contienda electoral, pero entre todos han buscado la forma de evitar que esta contienda se vuelva una contienda violenta, por lo menos en palabras, violenta con violencia simbólica. Eso creo que es positivo. También digamos que es positivo la reacción del gobierno en ese sentido de llamar inmediatamente a todos los líderes políticos para buscar salidas a este hecho para que no se vuelva a continuar, que no vuelva a suceder. Claro que no todos los partidos acudieron al llamado del gobierno nacional, y yo creo que hay más que un rechazo a esa oferta del gobierno, que es una responsabilidad del gobierno nacional, fue más un mensaje simbólico diciéndole: en este momento las condiciones no están dadas y tiene que hacer lo posible para que sí se puedan garantizar esas condiciones en el año que resta. Y yo creo que en ese sentido lo veo de manera positiva. Sí se va a buscar la forma de garantizar la protección para todos los candidatos en todo el territorio nacional para lograr que esta violencia no escale y no continúe, porque nos queda todavía un año de contienda y sería terrible que Colombia volviera a ese sentimiento de amenaza constante durante todo el proceso electoral. Totalmente de acuerdo. Ha sido Andrés Macías Tolosa, investigador de la Universidad de Externado de Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una luz en este tema. Vamos a ir a un último corte comercial y regresamos con comentarios